En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el equilibrio traslacional. Y para esto vamos a repasar rápidamente lo que son las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o bien de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto implica, en términos de una fórmula, que la suma de todas las fuerzas que actúen sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero para que entonces este cuerpo quede en estado de reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme. Esto implica que la fuerza resultante en un sistema equilibrado tiene que ser igual a cero, ¿no? Es decir, la fuerza resultante en su componente en X tendrá que ser igual a cero, de la misma forma que la fuerza resultante en Y tendrá que ser igual a cero. Obviamente, si hubiera un sistema en tres dimensiones, también diríamos que la fuerza resultante en el eje Z también tendría que ser igual a cero, ¿no? Es decir, la sumatoria de las fuerzas en X o bien la sumatoria de todas las fuerzas en Y tendría que ser igual a cero. Y esa parte es muy importante para lo siguiente que vamos a ver. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto en dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo que estamos empujando. Eso implica que la fuerza resultante es proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración. O también se puede expresar como que toda la suma de las fuerzas tiene que ser equivalente a la multiplicación de la masa por la aceleración. Y lo podemos descomponer en X y en Y. Quiere decir que podemos hacer la suma de fuerzas en X que sea igual a la masa por la componente en X de la aceleración, o también que la suma de fuerzas en Y sea equivalente a la multiplicación de la masa por la aceleración en Y. Si hubiera un eje Z, sucedería lo mismo que estamos planteando, y esto es muy importante para siguientes temas que estaremos viendo. En el caso de la tercera ley de Newton, nos dice que para cada fuerza de acción siempre habrá una fuerza de reacción igual y en sentido opuesto. Quiere decir que cuando tenemos una fuerza 1 aplicada de acción, existirá una fuerza 2 que tendrá la misma magnitud, pero en dirección contraria, ¿no? Y esto podría ser la forma en que podemos expresar la tercera ley de Newton en una ecuación. Veamos entonces un ejemplo. Ahora vamos a resolver el siguiente sistema de este anuncio publicitario de 100 kilogramos que cuelga de dos cuerdas, donde alfa es 60 grados y beta es 45 grados. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Observemos que la cuerda T1 está siendo tensada en dirección al techo. Entonces podemos aquí dibujarla en dirección hacia el techo, partiendo obviamente del origen, y esa cuerda es la cuerda que llamamos cuerda T1, ¿no? Observamos que alfa es igual a 60 grados, es un ángulo que forma con respecto al techo. Entonces aquí estarían los 60 grados, que también podemos dibujarlos pegados al eje menos X, debido a que son ángulos opuestos por el vértice. Aquí tendríamos 60 grados otra vez, y entonces tenemos la dirección de la cuerda T1. Para el caso de la cuerda T2, también esta cuerda está siendo estirada con respecto al techo, a lo largo, obviamente, de esta cuerda. Entonces podemos dibujar aquí, justamente la cuerda T2. Observamos el ángulo de 45 grados. Acá lo podemos poner en este caso. Y este ángulo de 45 grados se puede repetir justamente abajo, pegado al eje más X. Y tenemos también el peso de ese tablero, que es de 100 kilogramos. Y este peso va dirigido completamente hacia menos X. Y lo llamamos FW. Entonces aquí tenemos
estas tres fuerzas que están actuando de diferente forma en el sistema. Si dibujamos las componentes de cada una de ellas, veremos que, por ejemplo, T1 forma un triángulo de componentes acá, en segundo cuadrante, donde la componente horizontal es T1 en X y la componente vertical, que apunta hacia más Y, es T1Y. Lo mismo pasa con T2, donde podemos dibujar en primer cuadrante sus componentes, horizontal, T2 en X y vertical, T2 en Y. Y el peso es una fuerza que solamente tiene componente en Y, debido a que está apuntando solamente hacia menos Y en ese tipo de sistemas. Entonces vamos a realizar lo que ya sabemos, donde la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0, es decir, la resultante del sistema tiene que ser igual a 0 para que el sistema se mantenga en equilibrio. Haremos entonces la suma de fuerzas en X, que tiene que ser 0, y también la suma de fuerzas en Y, que tiene que ser 0 también. Y esto es en lo que nos basamos para la primera condición de equilibrio, en equilibrio translacional. Y entonces vamos a realizar justamente esto que se nos está solicitando para encontrar el sistema que estamos buscando y la solución al mismo. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, observamos cuáles son las componentes o fuerzas que están sobre X. Para este caso tendríamos en dirección positiva T2X y en dirección negativa T1 en X. Y esto, al sumarse, tiene que darnos igual a 0 para que se cumpla esta condición de equilibrio. Si empezamos a calcular la componente X de T2, la componente en X de T2 sería el valor de la fuerza T2 por el coseno de 45 grados. Y ahora calcularemos la componente en X de T1, que sería el valor de T1 por el coseno del ángulo de 60 grados. Y esto, pues obviamente es igual a 0. Si hacemos aquí un despeje, podemos decir que T2 es igual al valor de T1 coseno de 60 grados dividido entre el coseno de 45 grados. Y esto no lo podemos resolver debido a que tenemos dos incógnitas, pero vamos a dejarlo aquí como ecuación número 1 para utilizarlo posteriormente cuando ya tengamos más datos y más información. Si hacemos nosotros la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces tenemos que observar que tenemos dos fuerzas hacia arriba, que son T1Y positiva, más T2Y, que también apunta hacia arriba del eje, menos el peso FW, que apunta hacia menos Y. Y esta sumatoria nos tiene que dar igual a 0. Si vamos calculando esto, la componente T1Y es equivalente a el valor de T1 por el seno de 60 grados, más la componente T2 en Y, que es igual al valor de T2 por el seno de 45 grados, y despejando, esto será igual al peso, donde el peso no son 100 kilogramos, recordemos que el peso es la multiplicación de la masa, que son los 100 kilogramos por 9.8, que equivale a 980 newtons. Entonces, aquí tenemos un sistema que ya podemos ir resolviendo. Tenemos aquí que T1 multiplicado por el seno de 60 grados más T2 multiplicado por el seno de 45 grados me tiene que dar igual a 980 para generar el equilibrio que nosotros estamos analizando, ¿no? Y esto, obviamente, vamos a llamarle ecuación número 2 y vamos a utilizar esas dos ecuaciones para poder resolver el sistema pues de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro proceso para encontrar el resultado que estamos nosotros necesitando. Recordemos que como ecuación número 2 teníamos que T1 seno de 60 grados más T2 seno de 45 grados
es igual al peso, ¿no? A 980. Y entonces esta ecuación es la que ahora vamos a utilizar para poder resolver ese sistema. Aquí observamos que tenemos el valor de T2, y T2 ya habíamos encontrado que era equivalente a T1 por el coseno de 60 grados entre el coseno de 45 grados. Si recuerdan, a esto lo llamamos ecuación número 1. Entonces vamos a introducirla en esta segunda ecuación para poder resolver el sistema. Tenemos entonces que T1, seno de 60 grados, más el valor de T2, que es T1, coseno de 60 grados, sobre el coseno de 45 grados. Todo esto va a multiplicar al seno de 45 grados y nos tiene que dar un resultado final de 980. Observemos que esto justamente es el valor de T2. Entonces vamos a resolver ese sistema ya poniéndole datos numéricos y nos quedaría que T1 multiplica por el seno de 60 grados, que es .8660, más este resultado de T1 que multiplica al coseno de 60 grados por el seno de 45 grados sobre el coseno de 45 grados, haciendo las simplificaciones pertinentes. Esto nos dará un resultado de 0.5, que es equivalente a 980. Vamos a sumar el .8660 de T1 más el .5 de T1 y tenemos entonces un resultado de 1.3660 T1, que es igual a 980, y despejando T1 tendríamos que 980 sobre 1.3660 nos daría el resultado de la tensión de T1, que sería de 717.42 newtons. Y ya tenemos un primer dato de lo que estamos buscando. Este dato de T1 lo podemos sustituir justamente en la ecuación número 1, en donde sabíamos nosotros que T2 era igual al valor de T1, que es 717.42 newtons, multiplicado por el coseno de 60 grados y dividido esta multiplicación por el coseno de 45 grados. Haciendo estas operaciones obtenemos que T2 tiene un valor de 507.29 newtons. Teniendo estas dos tensiones, sabemos cuáles son las fuerzas que soportan las cuerdas para que el sistema quede en equilibrio.